en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Bien, entonces, para la gloria del Señor, que sea Él, ¿verdad?, bendiciéndonos por medio de su palabra, la que muy claramente nos dice que siempre su palabra trae un propósito para nosotros y no regresa a Él vacía. Entonces, hermanos, miren, haciendo una especie de resumen acerca de a lo que se refiere el Salmo 1, está hablando de cosas que nosotros no debemos hacer. Dice que no debemos andar en el consejo de los impíos. También dice que no debemos detenernos en el camino de los pecadores, y mucho menos sentarnos en la silla de los escarnecedores. Ciertamente la Biblia a veces trae palabras que no nos resultan conocidas, palabras que no nos resultan familiares, y por esta razón hay veces que empezamos a leer la Biblia y pues nos da sueño, como no entendemos, ¿verdad?, algunas palabras. Por ejemplo, la palabra impío. ¿Qué querrá decir la palabra impío? ¿Cómo sé quién es un impío? Estamos hablando del Salmo 1, y fíjese que nosotros sabemos que David, el varón que era conforme al corazón de Dios, el amado del Señor, es lo que significa su nombre. David significa amado. Entonces nosotros podemos ver que la vida de David, el siervo, David el guerrero, David el rey, agradó al Señor Dios. Entonces nosotros podemos encontrar una guía en aquello que escribió David, porque lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que toda palabra, refiriéndose a la Escritura, toda palabra es inspirada por Dios y es útil para edificar. Edificar quiere decir para dar fuerza, para que nosotros seamos fortalecidos, ¿verdad? La palabra es para redarguir. Otra palabra que a veces no entendemos, redarguir es convencer. Redarguir es recibir una palabra como para defendernos también. Entonces nosotros podemos ver en los salmos de David la manera como él se dirigía al Señor Dios, la manera como él le cantaba, porque la Biblia lo reconoce como el dulce cantor de Israel. Muchas veces venimos al culto y no sabemos cantar. Sin embargo, alguien dentro de nosotros nos mueve a cantar, ¿verdad? Hay veces que nos da pena inicialmente cantar. Pues si yo no sé cantar, decimos. Mire, nosotros debemos de recordar que mientras sea de parte del Espíritu de Dios inspirándonos para cantar, nosotros debemos cantar con denuedo, debemos de cantar con alegría, ¿verdad? Porque allá en el mundo, ¿cómo cantábamos? ¿Cómo gritábamos? O gritábamos ¡gol!, ¿verdad? Y eso no nos daba pena gritar. O le gritábamos a la esposa cuando no éramos aún convertidos, ¿verdad? O la esposa nos gritaba a nosotros, y aquello se volvía una situación difícil de llevar. Sin embargo, ahora que estamos en el Señor, no debemos atemorizarnos, ¿verdad? Dado que lo que hablamos, lo que decimos, está dando evidencia de quiénes somos, y habla y da testimonio también de aquel
de aquel que nos rescató, dice la Biblia, de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable, a su luz, a la luz verdadera, porque déjeme decirle que hay una luz que no es verdadera. Y en estos últimos tiempos se está viendo esa luz que no es verdadera. Sin embargo, nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra profética más segura. Mire, de tal manera que si nosotros escuchamos que alguien profetiza, lo que se profetiza en las iglesias, en las congregaciones, si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, nosotros podemos saber si aquel espíritu que está hablando verdaderamente es el Espíritu de Dios. Porque pudiera ser el espíritu del hombre, el espíritu del hermano, de la hermana. Entonces, hermano, yo lo que le quiero dar a entender que de todas formas, de todas maneras, es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que nos deleitemos en ella, ¿verdad? Porque por medio de ella, pues nosotros podemos caminar por el buen camino. Bien, versículo 1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. La palabra bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. Quiere decir que si nosotros no buscamos el consejo de los impíos, vamos a ser felices. Ahora yo necesito saber quién es un impío para saber si voy y le pido consejo, ¿verdad? Porque somos muy dados a pedir consejo, hermano, a cualquier persona. Incluso hasta por el Facebook a veces andamos pidiendo consejo, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado a ustedes, yo he visto, ¿verdad? Personas incluso ministrándose por medio del Facebook, cuando también nosotros debemos de tener cuidado con quién nos ministramos, a quién le confesamos nuestras faltas, nuestro pecado, ¿verdad? A eso se refiere el ministrarse, hermano. Entonces la palabra impío, nosotros vamos a entender un poquito más a qué se refiere si vamos al Salmo 9:17, por favor. Gloria a Dios. Dice: los impíos volverán al Seol. Y luego enseguida dice quiénes son los impíos. Dice: todas las naciones que se olvidan de Dios. ¿Qué podemos entonces decir de los impíos? Un impío es aquel que se olvida de su Dios. Se olvida de que un día fue rescatado. La Biblia dice que Él nos sacó de lugares de tinieblas. También la Biblia dice que Él nos sacó del lodo cenagoso, de la cueva más maloliente, más oscura. De ahí salimos, ¿verdad? Entonces uno que es impío se olvida de Dios, se olvida de la palabra de Dios, se olvida de dónde lo sacó Dios. Vamos a ponerle por aquí. Y una de las características de un impío o de los impíos es que se olvidan de Dios. También vemos otra característica ahí, dice que los impíos volverán al Seol. La palabra Seol quiere decir lugar de los muertos. Entonces ahí dice muy claramente: los impíos volverán al lugar de los muertos, allá abajo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando el Señor Jesucristo nos encontró a nosotros, llevábamos un camino de muerte, hermano. Nosotros nos dirigíamos al día
al día de la venganza, el día de la venganza de Dios, en la cual Él pagará a todos conforme a sus obras. ¿A usted le gustaría que el Señor Dios le pagara conforme a sus obras? ¿O le gustaría que el Señor Dios se olvidara de sus obras? ¿Cómo nos gustaría, pues? Porque fallamos, porque pecamos todavía. No es que sea nuestro deleite, o no debiera ser nuestro deleite el fallar, el pecar, pero pecamos todavía. Y pecamos todavía porque el pecado está en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo de carne está el pecado. En mis manos, en las manos de usted, en sus ojos, en mis ojos también, en mis oídos de carne. Ahí está el pecado. Por eso pecamos. Pero la Biblia dice en un salmo también que cuán bienaventurado es el hombre al que Dios no le toma en cuenta su pecado. Yo quiero que Dios no me tome en cuenta mis pecados. Entonces yo tengo que aprender cuál es la forma, cuál es la manera, cuál es el camino que yo debo seguir para que Dios no considere, no tome en cuenta mis pecados. Y eso, hermanos, no va a suceder si yo ando escuchando el consejo de los impíos. El consejo de los impíos me va a llevar, hermano, por caminos de muerte, porque aquel impío ya se olvidó de Dios. Olvidarse de Dios también significa olvidar su palabra. Dice la Biblia que el verbo era Dios y que el verbo estaba con Dios, refiriéndose a la palabra. Y luego también dice en Juan 1, capítulo 1, el versículo, no me pregunte, no me acuerdo ahorita, dice que el verbo se hizo carne. ¿Verdad que así dice? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la palabra descendió, el verbo de vida descendió del cielo y entró a nuestro corazón para hacer una morada, para habitar dentro de nosotros. Déjeme decirle que ese verbo de vida, que esa palabra vivificante, esa palabra que da vida, precisamente uno de los propósitos es limpiar, es lavar. Mire, el camino de nosotros, hermano, debe ser un continuo limpiar, lavar, bañarse, lavarnos las manos, lavarnos los pies, limpiar nuestros pensamientos, porque le agradarán al Señor nuestros pensamientos. Pudieran agradarle, pero necesitamos hallar la forma, ¿verdad? Nosotros debemos de entender que los pensamientos que llegan a nuestra mente, hermano, muchos de los pensamientos no son nuestros. Sin embargo, nosotros los hacemos nuestros. Nosotros debemos entender que dice la Biblia que Satanás anda tirando sus dardos. Así es. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, dice que Satanás anda lanzando dardos de fuego. Esos dardos de fuego no son otra cosa sino pensamientos, ideas que él lanza a mi mente y que lanza a tu mente también. Y yo no sé si se ha fijado, pero de repente nosotros estamos pensando barbaridades. Estamos pensando cosas, estamos meditando cosas, situaciones que no corresponden al Espíritu de Dios. Y cuando aquello sucede, nosotros debemos de entender, porque la palabra nos da el entendimiento como para echar fuera aquello, para resistir al diablo, dice la Biblia.
La Biblia dice que resistamos al diablo y ¿qué va a suceder? Y va a huir. Pero si nosotros permitimos que esos dardos de fuego entren a nuestra mente y luego nos ponemos a meditar en aquello, luego aquello baja al corazón y luego después de bajar al corazón va a ir a nuestras manos o va a ir a nuestros ojos, ¿verdad? Y va a hacer que nos desviemos. Ahora, regresando al tema, no nos conviene a nosotros escuchar el consejo de un impío, porque es alguien que se olvidó de Dios, es alguien que va a regresar, es alguien que va a regresar al Seol. Fíjese que la palabra dice volverán. ¿Qué quiere decir volver? Quiere decir que una vez estuvo allí, lo sacaron de allí, lo pusieron en otro lugar, pero como él se olvidó de Dios, lo regresaron al lugar de los muertos. No venimos aquí a asustar a nadie, hermano. Es lo que dice. Los impíos volverán al Seol. Amén, hermano. Vamos a ir a Proverbios capítulo 11, el versículo 9. Estamos conociendo a los impíos. Con la boca el impío destruye a su prójimo. Con la boca el impío destruye a su prójimo. Mas por el conocimiento los justos serán librados. Otra característica de los impíos es que con su boca destruyen. Con su boca debilitan. ¿No ha escuchado usted por ahí alguna palabra que lo ha debilitado? ¿No ha escuchado usted por ahí alguna palabra que le ha traído desánimo a su corazón? Pues aquella palabra seguramente salió de una boca impía. Destruye, debilita a su prójimo. Mire, déjeme decirle, hermano, nosotros estamos llamados para edificarnos los unos a los otros. Pero muchas veces en lugar de edificarnos, nos destruimos los unos a los otros. ¿Verdad que sí? Yo sé que así es, hermano, a todos nos pasa. De repente se nos sale una palabra y ofendemos a la esposa, la esposa ofende al esposo, o a los hijos, o a las hijas, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que seamos impíos, a no ser que lo hagamos de continuo y que nos deleitemos en decir esas palabras a otras personas, a sabiendas de que los vamos a debilitar. ¿Por qué? Porque hay una manera de corregir aquello. Si yo le digo una palabra que debilite a mi hermano, el Espíritu Santo viene, me redarguye, me convence y me dice, ofendiste a tu hermano. Ve, ponte a cuentas con él. Pídele perdón. Entonces yo voy y corrijo. Hermano, fíjese que esta palabra que le dije, pues se la dije, pues estaba yo muy enojado, pero ahora me doy cuenta que estoy mal, que no estoy en lo correcto, hermano, perdóneme. ¿Verdad que hay maneras de corregir? Pero hay veces que no queremos corregir. No queremos corregir. ¿Por qué? Porque es que él tuvo la culpa. Es que ya me cayó gordo, porque siempre anda haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y, ¿verdad? No. Entonces viene a ser aquello la boca de un impío. Con su boca destruyen, con su boca debilitan. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos, lo que es un impío?
¿verdad? Ya está un poquito más claro. La palabra así impío de buenas a primeras. ¿Qué es un impío? Pues quién sabe, ¿verdad? No sé quién es un impío. Proverbios 21:7. La violencia de los impíos los arrastrará, porque se niegan a obrar con justicia. Nuevamente, la violencia de los impíos los arrastrará, porque se niegan a obrar con justicia. Con el mismo ejemplo que pusimos hace ratito, ofendí a mi hermano, viene el Espíritu Santo, me dice, me redarguye, me convence, voy con mi hermano, corrijo la situación y seguimos adelante. Pero si yo no corrijo, hermano, si yo no corrijo, estoy haciendo violencia, porque lastimé a alguien, porque incluso pudo suceder alguna contienda. Y aquella actitud que yo estoy tomando hace que mi corazón se vaya amargando. Entonces aquella violencia que cometí y que no resolví y que la dejé que creciera, llega el momento en que aquella violencia me arrastra, me saca del camino en el que voy. Yo no sé si le ha pasado a usted, ¿verdad? Hay veces que nosotros mismos engañamos a nuestro corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que nosotros mismos le dimos una información a nuestro corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Que de la abundancia en el corazón habla la boca. Le hablamos y le decimos algo, yo le digo algo a mi esposa, ¿verdad? Y la desanimo, ay, es que el diablo esto y que el diablo aquello, y pues no, pues es que cometí el error ese porque el diablo. Pero no nos ponemos a pensar un poquito que fui yo mismo el que me dejé arrastrar por aquella situación, por no haber corregido con anterioridad. Y yo estuve alimentando a mi corazón, diciéndole a mi corazón, no tengo por qué ir a perdonar, no tengo por qué ir a humillarme, no, con ella no, ¿verdad? Entonces aquella actitud, aquella situación nos va a arrastrar. Y créame, no nos va a arrastrar a un camino que nos conduzca a la vida. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final, dice, son caminos de muerte. Nosotros, el camino por el cual vamos siendo guiados es un camino, hermano, que nos lleva a la vida eterna, a la presencia de Dios el Padre. Pero si nosotros caemos en este tipo de circunstancia, va a resultar, hermano, que estamos siendo arrastrados. Ahí es donde nuestro corazón viene a ser atado. Y cuando somos atados, hermano, nos llevan a donde. Yo no sé si recuerde usted cuando andaba en el mundo. Cualquier cosita nos arrastraba, por cualquier cosita así chiquita nos andábamos peleando y agarrando a trancazos. Pero llegó el Señor a nosotros, empezó a lavarnos, empezó a limpiarnos, y ahora ya nos mientan la madre incluso, y ya no nos enchilamos, ¿verdad? Si es que no nos hemos olvidado de Dios. Le voy a decir que hay veces que tenemos 15 años de evangelio, 20 años de evangelio, y todavía andamos peleándonos por cosas como esa.
siendo que la palabra de Dios, aplicada como debe ser, tiene la virtud, tiene la fuerza, tiene el poder para lavar nuestro corazón, hermanos. De tal manera que nosotros, si éramos impíos, dejemos de ser impíos. ¿No se ha fijado que también a veces nosotros no tenemos no perdonamos a otros? No los queremos perdonar. Se equivocan así, una cosa bien chiquita, y ya, no hombre, ya los condenamos. Y se nos olvida que nosotros fuimos perdonados. A mí me perdonaron. Y me perdonaron cosas terribles. Pero yo cuando veo que mi hermano, o que mi esposa, o que mi hija se equivocan, no la quiero perdonar. ¿Qué quiere decir? Que estoy siendo arrastrado, hermano. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con el impío. Seguimos en Salmo 1, versículo 1. ¿Hasta aquí cómo estamos? ¿Sí comprendimos? ¿Sí entendimos lo que es un impío? Es alguien que se olvida de Dios. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos ser felices, yo creo que todos queremos ser felices, ni les pregunto, hermano, yo sé que todos queremos ser felices, pero ¿cómo vamos a ser felices si desconocemos la sabiduría de Dios? ¿Cómo vamos a ser felices si con nuestra boca, ¿verdad? Si de nuestra boca salen palabras nada recomendables. Entonces por eso hay veces que batallamos con la felicidad. Dice, ni se detiene en el camino de los pecadores. Ahora lo que recomienda aquí la palabra es que no nos detengamos en el camino de los pecadores. ¿Y quién es un pecador? Mande. El que se aleja es el impío. Ese es un impío. Recuerden ustedes, hermano, que nosotros inicialmente éramos pecadores. Porque nos deleitábamos en el pecado. Practicábamos el pecado. Era una adicción para nosotros el pecado. Y no sabíamos, no conocíamos a Dios. Al verdadero Dios, pues. El Señor nos sacó a nosotros de muchas adicciones, hermano. Algunos los sacó de drogas, algunos los sacó de adulterio, de fornicación, algunos los sacó de contiendas. Bueno, hermano. Entonces el pecador es el que definitivamente no conoce a Dios, a no ser que Dios se manifieste a él. Porque mire, en el mundo dicen, no, que fulano ya se hizo hermano, que perengano también ya se hizo aleluya. Y nosotros debemos entender que no fuimos nosotros los que nos hicimos. ¿O usted sí? Porque la Biblia dice que Él salió a buscarnos. Y nos encontró, hermanos, en lugares de tinieblas. Y tuvo misericordia de nosotros. Y nos sacó de ahí. Nosotros nunca le pedimos que nos sacara porque no sabíamos, pues. Éramos pecadores que se deleitaban en el pecado. Nos saca de ese lugar de tinieblas y nos lleva a su luz. Y podemos ver la luz y empezamos a conocerlo a Él. Y se manifiesta a nosotros de una manera maravillosa, de tal manera que ahora hemos decidido seguirlo a Él. Entonces el pecador es aquel que definitivamente no ha tenido contacto con Dios. Así como estábamos nosotros antes.
¿O usted sí lo conocía? ¿Tenía usted algo de parte de Dios? Mire, sí lo teníamos, pero no vamos a entrar a ese tema ahorita. El caso es que andábamos extraviados. Tuvo que llegar Él. La Biblia dice que Él se manifestó a los que no andaban preguntando por Él. No andábamos preguntando por Él. Yo no quería saber nada de Él. Yo no quería saber nada de aleluyas, ni de hermanos. Y míreme, hermano, ¿dónde estoy ahora? Con deleite haciéndolo, sirviéndole a Él. ¿Por qué? Porque se manifestó. Él me mostró su gloria y me dijo, mira, esto es lo que soy capaz de hacer. Tú no puedes salir de ese lodazal, pero yo sí puedo sacarte. Y me sacó y me mostró un mundo distinto, hermano. Y desde entonces yo decidí seguirlo. ¿Verdad? Yo era un pecador. Y de pecador vine a ser ahora un justo. Porque Él nos justifica. Si yo me olvidara de Dios, entonces yo vendría a ser un impío. Pero yo no me voy a olvidar de Dios. Por eso la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros debemos de fortalecer ese ser espiritual que está dentro de nosotros, leyendo la palabra de Dios, congregándonos, cantando alabanzas, meditando en su palabra. ¿Sí está claro entonces, hermanos, quién es un pecador? Bien, hermano. Vamos a dar por entendido que sí. Ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Quién es un escarnecedor? La Biblia también los llama burladores, gente que se burla. Vamos a ir a ver Proverbios 14:6. Mejor segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3:3. La felicidad está al alcance de nuestra mano. Lo que pasa es que nosotros tal vez no hemos entendido, tal vez no hemos comprendido, hermano. Nosotros podemos tener familias restauradas. Si cada uno de los miembros de la familia hacen lo que tienen que hacer, hermano, nosotros fuéramos felices. El problema es que a veces alguno de nosotros se desvía. Pero aquello no tiene por qué afectar a toda la familia. Si todos tenemos claro el camino que llevamos, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Ante todo, dice la Biblia, sepan esto, que en los últimos días, estamos en los últimos días, hermano. Fíjese en el mundo cómo están. Casándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, y luego diciendo que aquello es normal, hasta escuela para los hijos de ellos, de tal manera que nos quieren obligar a nosotros a que pensemos, a nosotros y a nuestros hijos, nos quieren obligar a que digamos que es normal que se case hombre con hombre y mujer con mujer. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, que sigue, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Qué dicen los burladores? ¿Qué dicen los que escarnecen? A ver, están dice y dice que el Señor viene y que ya no tarda y que estamos en los últimos días.
yo veo que todo sigue igual. Como desde el principio de la creación es un desorden, es un caos, dice el burlador. Desde que nuestros padres murieron o durmieron, dice, todo sigue igual. El que tiene más saliva traga más pinole, ¿verdad? ¿Qué dice? No es cierto que venga Dios. El Señor no viene. Mira cómo está la situación en el mundo, cada vez está peor. Y no se dan cuenta que precisamente la Biblia dice que en los últimos días, por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si usted se fija, la maldad está aumentando, hermano. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Ya no es lo mismo que cuando nosotros éramos niños, de 5 años, de 10 años. Yo ya tengo 55 años y yo veo que no es igual. Yo veo que mi vida, yo tengo que hablar de mi vida, yo no puedo hablar de la vida de otra persona porque mi vida es la única que yo conozco. Yo veo que mi vida ha sido transformada por el poder de su palabra. En mi caso, hermano, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario ha sido provechosa para mi vida. No es cierto que siga haciendo lo mismo. Yo doy testimonio, hermano. Yo soy testigo que se atreve a levantar la voz y decir no es cierto que las cosas sigan igual. Para mi vida han cambiado muchas cosas y han cambiado para bien, hermano. Porque si yo hubiera seguido aquel camino, hermano, ¿quién sabe dónde estaría ahorita? Bueno, yo sí sé dónde estaría. Pero no estaría aquí delante de ustedes predicándoles a un Dios de poder, a un Dios que sana, a un Dios que salva, a un Dios que verdaderamente se manifiesta con su gracia, con su favor, para nuestro bien. Todo lo que Él hace es para el bien de nosotros. Incluso cuando las cosas van difíciles, Él lo hace para nuestro bien. Burladores. Ahora sí, vamos a Proverbios 14, 6. Proverbios 14, 6. El escarnecedor o burlador también, ¿no? Es lo mismo. El escarnecedor busca sabiduría y no la halla. Pero para el hombre entendido, el conocimiento es fácil. El escarnecedor busca sabiduría y no la halla. La Biblia en Santiago dice que si nosotros no tenemos sabiduría, que le pidamos a Dios. Así dice. Dice, si no tienes sabiduría, pídele a Dios. Y dice que Él nos la va a dar. Pero sin embargo, el escarnecedor le pide sabiduría y no la halla. Pero para el hombre entendido el conocimiento es fácil. Somos hombres y mujeres entendidos, entendidas. ¿Qué significa tener entendimiento? ¿Qué significará ser entendido, hermano? Mande. No le oigo, hermano, grite. Ser obediente. Sí, así es. Pero mire, vamos a ir a Mateo 13, 19 para ver quién es un entendido.
A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. A todo el que oye la palabra del reino y no es entendido. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Yo no sé si recuerdan ustedes la parábola del sembrador. Ahí está hablando de una persona que no entiende. Cuando la persona no entiende, viene el maligno y arrebata aquella palabra. Ahora, si nosotros vamos y buscamos al diccionario qué quiere decir entender, nos vamos a dar cuenta que entender quiere decir, vamos a verlo, por aquí lo tengo, Mateo. Mateo 13. Dice entendimiento. Entendimiento es discernir. Discernir es saber qué cosa es buena y qué cosa es mala. De tal manera que yo entiendo que hay cosas que no debo hacer. Pero si yo no tengo discernimiento, pues soy como una persona que no entiende. Soy como un caballo, soy como un mulo, ¿verdad? Al caballo le tienen que poner un freno en la boca, ¿verdad? Para dirigirlo. Y uno no se le puede acercar a un caballo, dice la Biblia. Entendimiento quiere decir efectivamente lo que dice nuestro hermano Benjamín, obedecer, poner por obra, practicar, tener disciplina. Cuando yo recibo la palabra, cuando yo recibo la orden y no la pongo por obra, el maligno viene y arrebata lo que me sembraron en el corazón. Si yo no practico aquello que me enseñan, es como que si vamos a la escuela, pues. En la escuela vamos y nos empiezan a enseñar en la primaria o en párvulos, nos enseñan que mira, que el 1, que el 2, que el 3, el 4, el 5. Y luego me dejan una tarea que haga yo una plana con los números. Y ya me voy a mi casa. Y no hago la tarea. No hice la tarea, llego a mi casa y me preguntan, oye, mijo, ¿qué te dejaron de tarea? Nada. Ah, bueno, pues, ¿verdad? Llego al día siguiente y la tarea, pues, no la hice. Bueno, pues no tiene calificación. ¿Qué va a suceder con ese niño, con aquella persona que no hace su tarea, hermano? Va a tener entendimiento, va a aprender a leer, va a aprender a hacer sumas, va a aprender a hacer cuentas. No va a aprender, hermano. Va a batallar. Entonces, es necesario que cuando a nosotros nos enseñan, tomemos la palabra de Dios y la pongamos por obra. Porque si no la ponemos por obra, si no la entendemos, viene el maligno y se roba aquello. Y miren, hay veces que nosotros, bueno, yo no digo, yo he escuchado a otras personas que dicen, ay, no importa, dice, pero la palabra ya quedó ahí sembrada. ¿Por qué no le traemos una botellita de agua a mi hermano? Ya, muy bien, aleluya. A veces con eso uno ¿verdad? A veces me pasa eso a mí. Gloria al Señor. No sé si me explico. A mí me conviene entender. Otro ejemplo.
Hay veces que nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, tiende tu cama. La ropa que dejaste tirada por todo el cuarto, tus zapatos, acomódalos. Está bien, lo voy a hacer. 1 hora después, no lo ha hecho. 2 horas después, no lo ha hecho. Le vuelves a decir, mira, por favor, tu cama, tu ropa tirada, tus zapatos tirados, ordénalos. Sí, ya sé, ya me dijiste, ya sé que lo tengo que hacer. Llegan las 7, 8 de la noche y no lo hizo. ¿Entendió o no entendió? ¿Verdad que no entendió? No obedeció. Y nosotros a veces le decimos, bueno, ¿qué no entiendes? Sí te entiendo, me dijiste esto y me dijiste aquello y me dijiste lo otro. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Es que se me olvidó. En realidad no entendió que aquello era una orden. Y si eso pasa con nuestros hijos y nuestras hijas, también pasa con nosotros en la iglesia. Así de 50 años, de 40 años, de 60 años que tenemos, se da la enseñanza, el Señor nos da la palabra, pero luego no la ponemos por obra allá en nuestra casa. Y aquello el maligno lo aprovecha y dice, la arrebata. Aquella palabra que no se pone por obra, hermano, se pudre. Es como el maná que descendía del cielo, que los israelitas salían por el maná y les dijeron que solamente tomaran una porción para ese día, porque para el día siguiente aquello ya no iba a servir. Pues algunos, ¿verdad?, se fueron grandes, agarraron de más. Al día siguiente aquel maná ya no servía. Vamos a ir a ver otro pasaje. Vamos a ir a Juan capítulo 13, el versículo 17. El Señor Jesús les está explicando a sus discípulos. Les está lavando los pies. Pero Pedro dice, a mí no me vas a lavar los pies. Entonces el Señor le dice, si no te lavo, entonces no tienes parte conmigo. Ah, no, sí, pues entonces no solo los pies, todo, dice, la cabeza. No. Ustedes ya están limpios por la palabra, les dijo, pero no todos. Y después de eso les dijo, si ustedes saben esto, si entienden esto, serán felices si lo ponen por obra. ¿Qué es lo que nos hace felices, pues? ¿Qué es lo que nos hace bienaventurados? Si tuviéramos que resumir esta enseñanza, nosotros diríamos, lo que nos hace felices es practicar la palabra de Dios, obedecerla. Obedecer es lo que me bendice. Pero ¿verdad que no nos gusta obedecer? ¿Verdad que tenemos problemas para obedecer? Yo tengo problemas para obedecer. A mí a veces mi jefe en mi trabajo me da una orden y aquí adentro de mí, hermano, híjole, ¿verdad? Algo ahí adentro que se retuerce y que dice, ¿y por qué le tengo que hacer caso? ¿Por qué le tengo que obedecer así como él dice? Pues fácil, pues porque él es el que paga, pues. Y si yo decidí alquilarme, por 8 horas me alquilo para trabajar, pues tengo que obedecer al patrón, al que paga, ¿no? Pero aún con todo y eso, nos ponemos rejegos, todos, hermano, a todos nos pasa eso. A todos nos pasa eso, no nos gusta obedecer. Hay veces que porque nos gritó, otras veces porque él no sabe cómo se hacen las cosas. Yo ya tengo 20 años trabajando aquí, él acaba de llegar y no sabe cómo se hace el trabajo. Siempre buscamos una justificación, un pretexto para justificarnos
¿por qué no obedecemos? Pero la realidad es que no nos gusta que nos manden. Por eso es que no somos por eso es que no somos felices, pues. Seguimos en el Salmo 1. Bien, lo leemos nuevamente. Dice, cuán bienaventurado, cuán feliz es el hombre que no camina en el consejo de los impíos. Ya sabemos con quién no debemos de caminar. Ya sabemos los consejos de quién no debemos escuchar. Ni se detiene en el camino de los pecadores. No se sienta en la silla de los escarnecedores. Versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ahí está la bendición, mire, dice, es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, nosotros, el día de hoy, si realmente queremos que este tiempo que estamos pasando aquí sea de bendición, sirva para que nosotros seamos fortalecidos, sirva para que recobremos el ánimo. Tenemos que deleitarnos. Yo sé que es difícil, hermano. Mire, yo cuando recién llegué a la iglesia, los primeros meses, los primeros años, yo estaba sentado y, ay, ¿a qué horas terminará esto? Ya me quiero ir a mi casa. El pastor cómo se tarda, qué inconsciente, que no sabe que nosotros tenemos que trabajar. Me tengo que levantar mañana tempranito. Y mira el pastor, qué inconsciente. Son las 10 y ya lleva una hora y todavía sigue. Así era yo. Así era yo. Con el paso del tiempo, hermano, esa situación fue cambiando. Fue cambiando. La misma palabra que yo escuchaba me fue lavando, me fue limpiando, y ya llegó el momento en que, bueno, pues yo me siento aquí y escuchar con atención y ver qué tiene el Señor para mí, a ver qué palabra me va a dar. Yo quiero que me hable el Señor. Y las cosas cambiaron y empecé a deleitarme en el Señor, empecé a deleitarme en su palabra. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la ley que nosotros tenemos o cuántas leyes hay? Está la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Aquella era una ley de fuego. Al que se equivocaba, hermano, cuello, ¿no? Ahí no había misericordia, ahí no había gracia, perdón. La persona cometió un pecado y si era pecado de muerte, lo tenían que apedrear hasta matarlo. De tal caso que los padres tenían que llevar a los hijos delante del sacerdote. Mira, Moisés, aquí traemos a nuestro hijo rebelde. Ya tiene 26 años y 27, 28 y no quiere trabajar y todavía se pone rebelde. Le decimos, haz esto, haz aquello y no obedece. Muy bien, decía Moisés, vámonos para afuera del campamento. Allá van para afuera del campamento con el muchacho. A ver, los que lo trajeron, que sean los primeros en tirar la primer pedrada. Y tenían que ser ellos, los padres. En cuanto ellos soltaban la primer pedrada, todos los demás a pedradas hasta que se moría aquel hermano. Era una ley terrible, ¿verdad? Pero sin embargo, ahora a nuestros días ha llegado la gracia, ha llegado la misericordia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que de Él recibimos gracia sobre gracia. O sea que nos hace un favor y Él no espera que nosotros le hagamos un favor, sino que la gracia de Él está para hacernos otro favor todavía.
y gracia sobre gracia. ¿Verdad que cuando nosotros le hacemos un favor a alguien, esperamos que Él también nos haga un favor a nosotros, ¿no? O nomás a mí me pasa, ¿verdad? Normalmente cuando vamos a pedirle algo a alguien es porque nosotros ya le hicimos un favor y decimos, este me va a ayudar porque yo ya le ayudé, ¿verdad? Yo ya le ayudé y me tiene que ayudar. Pero sin embargo el Señor Jesucristo no es así. Él sabe que nosotros necesitamos ayuda siempre, una y otra vez, de tal manera que la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada día. Habla de muchas misericordias, no habla de una, dice sus misericordias son nuevas cada día. También está la ley de los miembros de nuestro cuerpo. Vamos a ir a Romanos en el capítulo 8. Creo que es en el capítulo 8. Bendito Dios. Es en el 7. El versículo 23. Que dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que hay una ley que está en mis manos, hay una ley que está en mis pies, hay una ley que está en mis ojos. A veces voy caminando y va pasando una muchacha guapa, ahorita ya no, antes sí. Va pasando una muchacha guapetona y los ojos como que alguien me volteaba así la cabeza, ¿verdad? Esa es la ley de los miembros. No podía yo evitar que mis ojos, ¿verdad? O iba yo caminando, escuchaba algún chiste colorado y pues no podía evitar el reírme, pues. Esa es la ley del pecado en mis miembros. O cuando había alguna situación de contienda, mis manos luego querían empezar a dar y a repartir, ¿no? Al cabo que la Biblia dice, es mejor dar que recibir, ¿no? Era mejor darles a que me dieran. Entonces, hermano, esa es la ley. Pero sin embargo, nosotros hemos sido rescatados de esa ley. Y nosotros ya no podemos seguir viviendo atados a esa ley, porque a nosotros se nos ha dado el poder del Espíritu Santo para vencer aquello. No sé si me explico. Ahora ya yo presento los miembros de mi cuerpo para servirle al Señor. Pero antes yo no podía presentar los miembros de mi cuerpo para servirle al Señor, porque los ojos se me iban, ¿verdad? O mis oídos buscaban aquello que les gustaba. Versículo 18 ahora, por favor. Dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, en mi cuerpo de carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no está presente. Versículo 19 dice, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros tenemos que llegar a aborrecer lo que es maldad. Desde luego que no lo hacemos con nuestra fuerza, porque nosotros cuando éramos pecadores,
queríamos cambiar las cosas, pero no podíamos. Queríamos dejar de entrarle a las bebidas embriagantes y no podíamos. Estábamos sujetos, estábamos atados. Sin embargo, llega Jesucristo y rompe toda atadura y ahora sí podemos, por el poder que Él nos ha dado. Sin embargo, aún dentro de nuestro cuerpo sigue habiendo aquellos deseos, ¿verdad? De cuando en cuando nos hace tropezar. Pero nosotros estamos prestos para levantarnos, corregir y seguir adelante. Con la fuerza del Señor, con la palabra, por medio de la palabra del Señor. Entonces yo voy caminando por la vida, por el camino que el Señor Dios nos marcó. Y yo sé que tengo que aborrecer lo malo. Porque si no aborrezco lo malo, aquello me vuelve a atar. Si yo empiezo nuevamente a ver cosas, a poner delante de mí cosas que son indignas, pues ahí voy para atrás, ¿verdad? Entonces yo tengo que meditar en la ley del Señor. La ley del Señor ahora es gracia. Ya no es la ley de fuego. Volvemos por favor al Salmo 1. Si mal no recuerdo era el verso 2, perdón. El verso 2. Salmo 1, verso 2. Se trabó. Muy bien, aquí lo leemos. Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué querrá decir esto? Vamos a ir al Salmo 119, 162. Salmo 19. ¿Ya está regresando? Ahí está. Fíjese lo que decía el salmista. Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. ¿Qué es un botín? Un botín es un tesoro, ¿no? Es algo que nosotros valoramos mucho. ¿Será que yo me regocijo? ¿Cuándo me regocijo más, hermano? Si me encuentro un billete de 200 pesos o uno de 500, vamos a ponerle. Andamos con una cara de felicidad tremenda, ¿no? Si me encontrara yo un billete de 500 pesos, ¡ay, qué feliz ando! Mira que me encontré esto. Pero ¿qué hay de la palabra de Dios? Me pongo a leerla y el Señor me dice, mira hijo, esto se entiende así, se hace así, se practica de esta manera. ¡Hala, qué tremendo!, ¿no? Entonces cuando el Señor me habla, yo empiezo a valorar la palabra de Dios como quien haya un gran botín. Y entonces ya mi felicidad no está en el dinero, porque ahora tengo una relación con el Señor, es una relación que estoy cultivando de tal manera que ahora yo escucho que Él me habla y que me explica las cosas. Porque la Biblia, hermano, nosotros no vamos a poder entenderla si no es por medio del Espíritu Santo. La Biblia es para personas espirituales. ¿Por qué cree usted que la gente del mundo dicen que la Biblia se contradice?
Hay mucha gente allá afuera que dice, no, pues la Biblia la escribieron hombres, se contradice. Pero no es cierto, no se contradice. La escribieron hombres inspirados por Dios, pero no se contradice. Lo que pasa es que no la entienden. ¿Perdón? No tienen revelación, no les habla a ellos el Espíritu de Dios. ¿Por qué no les habla? Porque ellos no son hijos de Dios como usted, como yo. Entonces nosotros sí podemos decir, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín, un gran tesoro. Aleluya, mire hermano, cuando el Señor nos habla, bueno, ¿qué tengo que decirle yo a usted? Si a usted el Señor también le habla, pues. De tal manera que nosotros, híjole, qué tremendo, ¿cómo es posible que el Señor se haya fijado en mí y que me hable y que me diga y que me muestre en su palabra? Desde luego que para esto hay que tener la disciplina de leer su palabra, ¿verdad? Entonces esa es la ley. Jeremías capítulo 6, el versículo 10. Ya estamos por terminar, hermano. Jeremías el capítulo 6, el versículo 10. Veamos qué dice. ¿A quiénes les hablaré? Y advertiré para que oigan. He aquí, dice, sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio. No se deleitan en ella. Se fija que este es el reverso de la moneda. Primero hablábamos de aquellos que se deleitan en su palabra, como quien haya un gran botín. Pero aquí vemos a otros que no se deleitan en su palabra. Y si no se deleitan en su palabra, Dios no les habla ya. Dios ya no les advierte. Ya no les dice, hey, cuidado, no vayas por ahí. ¿A quiénes dice? Sus oídos están cerrados. No pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio, les avergüenza. Es como una afrenta para ellos. No se deleitan en ella. Hay un pasaje en los Salmos, si mal no recuerdo, que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿cómo el Señor me va a dar las peticiones de mi corazón si yo no me deleito en su palabra? Porque el Señor es la palabra. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, dice la Biblia. Pero si yo no me deleito, pues Él va a decir, ¿a quiénes les hablo? Cuando dice que sus oídos están cerrados, no se refiere a estos oídos. Se refiere a los oídos de nuestro corazón, se refiere a la fe. Se refiere a la fe. La fe son nuestros oídos, pero si nuestra fe está debilitada, hermanos, el Señor nos habla y nos habla y nos habla y nosotros ni en cuenta. La palabra del Señor, dice, les es oprobio. Desde luego, hermano, que nosotros estamos hablando de esto que le sucede a otras personas, pero a nosotros no. Nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios. Es más, por eso están aquí. Lo único que hay que hacer ahora es decir, esto es para mí, esto lo pongo por obra, lo voy a practicar para que el maligno no me lo arrebate. Porque mire, si yo no lo entiendo, si yo no lo practico, puedo pasarme 15 años, 20 años, 30 años en el Evangelio y vivir una vida miserable. Tengo salvación, pero mi vida, mi familia no ha sido restaurada.
andamos del chongo cada rato, nos peleamos. Somos salvos, pero somos impíos. Y si permanecemos en aquella situación, hermano, otra cosa va a suceder, ¿verdad? En su ley medita de día y de noche, dice el verso. A ver, el Salmo 49:3. Mi boca hablará sabiduría. ¿La boca de quién? La boca del Señor. La boca de su siervo. Mi boca hablará sabiduría. Y la meditación de mi corazón será. Si yo no tengo entendimiento, escuchando su palabra, leyendo su palabra, yo puedo lograr el entendimiento que me hace falta. Porque cuando yo estoy leyendo la Biblia es como mirarme en un espejo. Y ese espejo me dice, mira, Ramón, eres mentiroso. Mira, Ramón, eres iracundo, te enojas. Ni siquiera eres de esas personas que son de mecha corta, ¿no? Que se dice. Tú eres de esos de botón, dice nuestro pastor. En cuanto lo tocan, ¡pum!, estallan, ¿no? Esa es la cuestión, hermano. Que yo adquiera entendimiento. Versículo 3. Dice, será como árbol. El Salmo 1:3, perdón, no les dije. El Salmo 1:3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Será como árbol firmemente plantado. Ahora, nosotros somos como árboles que están firmemente plantados. O andamos visitando iglesias. Digo, si andamos visitando iglesias, eso no es problema, porque seguramente andamos buscando dónde congregarnos. El problema es que estando en una iglesia, luego nos vamos a otra, y luego después brincamos a otra, luego después regresamos a esta, y luego se van para allá y para acá. O bien, vienen los problemas en todos los lugares. Sí sabe usted que en todas las congregaciones hay problemas, hay roces, hay fricciones. De hecho, la Biblia dice que esa es la manera como Dios nos afila. Dice la palabra de Dios que Dios afila el hierro con hierro. Por ejemplo, un cuchillo, ¿cómo se le saca filo? Contra otro cuchillo, ¿no? O contra otro pedazo de fierro, creo que le dicen chaira, aquello que le saca filo, es de fierro. Y a un hombre, hermano, ¿cómo se le saca filo? A un hombre, ¿cómo se le saca filo? Pues frotándolo con otro hombre, ¿verdad? ¿Cómo se le va a sacar filo a uno? Al hermano, pues frotándolo con el otro hermano y aquel con este, y de tal manera que tenemos que aguantar, hermano. Ese es el trato de Dios. Está trabajando con nosotros. ¿Verdad que a veces tenemos problemas, dificultades en la congregación o con los hermanos? Si estamos nosotros firmemente plantados, si tenemos doctrina, si tenemos disciplina, nosotros vamos a permanecer. ¿Por qué? A mí el Señor me trajo a este lugar y yo no me voy de aquí hasta que el Señor no me saque. Pero si luego de pelearme con el hermano digo, no, yo ya me voy de aquí porque no soporto al hermano. ¿Será que tengo doctrina? ¿Será que estoy firmemente plantado? ¿Verdad que no? Y me pierdo las bendiciones que hay del Señor, del lugar aquel que Él escogió para mí. Hay gente que dice, no, pues a la iglesia aquella no voy, es que está bien lejos. Es que gasto mucha gasolina, sí, pero si el Señor te mandó hasta allá, ¿será que es Señor o será que la palabra de Él? El Señor Jesucristo les decía, ¿por qué me dicen Señor y no obedecen lo que les digo?
mejor no me digan Señor, pues no me obedecen. ¿O a quién le obedece uno, hermano? Al que es el Señor, ¿no? Y nosotros venimos a ser siervos de un Señor. Tenemos un Señor. Nosotros somos siervos. Pero si yo no le obedezco, ¿qué le estoy diciendo? No eres mi Señor, o a ti no. Entonces esa es la cuestión, hermano. Tenemos disciplina. Tenemos doctrina, porque hay veces que queremos que las cosas en la congregación transcurran como los cuentos de Disneylandia, ¿no? Y se casaron y fueron felices por siempre. No, hermano, no es así. Nos tienen que sacar filo, nos tienen que frotar unos hermanos contra otros hermanos. Y fíjese que a veces salen chispas de esas fricciones. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. A mí me arrancaron pedazos, hermano. A mí no me friccionaron. A mí me arrancaron pedazos con cada golpe que me daban. Pero aquello me fue moldeando. Bueno, yo digo pues que me fue moldeando. Yo espero que así sea. Mi esposa podrá dar un mejor testimonio y dirá, no, mi hijo, todavía te falta. Y claro que nos falta, ¿va? Claro que nos falta. Será como árbol firmemente plantado. O usted ha visto que un árbol diga, no, aquí no me gusta, me levanto y me voy a plantarme allá. ¿No se ha fijado un pick-up que a veces traen arbolitos allá atrás? Los andan vendiendo, pues. Pero hay veces que bien pudiera parecerse a nosotros, ¿no? Oh, ahí en esa iglesia no hay amor. El hermano fulano le hizo esto, me hizo aquello. No hay disciplina. No hay obediencia. Versículo 4. Dice, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Ya hablamos de los impíos. Los impíos son los que se olvidan de Dios. Son como paja que se lleva el viento. ¿Es igual que qué? Inicuo. Inicuo, sí. Iniquidad, inicuo, impío. Ciertamente, malvado, malo. No así los impíos, que son como paja. Y pudiéramos decir aquí a qué se refiere la paja, pero ya estamos sobre el tiempo, hermano. Bien lo podemos ver otro día. Versículo 5 dice, por tanto, no se sostendrán o no se levantarán, dice, los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Nuevamente el versículo 6 dice, porque el Señor aprueba. Esa palabrita conoce. El verso anterior, por favor. Por tanto, si era el 6, discúlpeme, hermano, ponga el versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá, como dice nuestro pastor. Si usted trae una buena Biblia, ahí donde dice conoce trae un numerito, y eso nos refiere a una bastardilla que dice aprueba. Yo creo que todos queremos presentarnos delante del Señor aprobados, no reprobados. Reprobados quiere decir que se presenta la persona para ser condenado, ¿verdad? Y nosotros queremos presentarnos delante del Señor aprobados. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. ¿Por qué nos conoce? Porque hemos andado con Él. ¿Por qué nos conoce? Porque tenemos intimidad con Él. Amén, mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso entonces. Padre bueno, en el nombre de Jesús, recibe, Señor, recibe la gloria, recibe la honra.
Bien, mis hermanos, vamos a traerle la ofrenda al Señor. Vamos a recoger la ofrenda. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive. Y si Él vive, pues nosotros vivimos.